los organizadores y especialmente Rodolfo, Fernando y Alejandras. Y buenos días a todos y todas las participantes. Hoy voy a presentar para ustedes una reflexión metodológica sobre métodos de investigación y voy a trabajar este contenido en el espacio de 35 minutos, introducir, voy a partir introduciendo el conflicto metodológico que ustedes saben que nos afectó muchos, cualitativos, y cuantitativos. Después contextualizaré este conflicto metodológico presentando alguna estrategia de aproximación para resolver este conflicto. Y obviamente voy a valorizar la nuestra playa, los métodos cualitativos. No somos formados en método cualitativo, yo voy a valorizar este métodos cualitativos y después vislumbrar algunos desafíos para la pesquisa, para la investigación cualitativa. Esta comunicación de hoy es una parte de un artículo que escribí en este libro que fue publicado este año, organizado por Antonio Pedro Cossa, que será el próximo conferencista de hoy. Y el título es del conflicto micro-macro a la pluralidad metodológica, el longo camino de la investigación cualitativa. Entonces, el punto de partida, ¿cuál es el punto de partida? Bueno, no sabemos que los enfoques cualitativos y cuantitativos fueron en los últimos 30, 40 años presentados como adversarios en una batalla metodológica, una batalla metodológica. Y en la opinión de muchos estudiosos, esta rígida división entre investigación cualitativa y cuantitativa no incentivó la comunicación y la interacción entre los dos campos. Y este conflicto, de acuerdo con muchos estudiosos científicos, es más una opción epistemológica y muchos menos una práctica de investigación social, porque quien está en el campo investigando sabe la importancia de los métodos diferentes y cuándo utilizar uno y otro. Como dice este famoso autores Hammersley y Atkinson, que escribieron este libro importante, Etnografía, que muchos de ustedes conocen, escribieron la distinción entre los métodos cuantitativos y cualitativos se transformó gradualmente en un abismo epistemológico. ¿Consiguen ver la mía diapositivas? ¿Se ven bien? Perfecto, Mauro, perfecto. Está bien. En esta dirección, Catherine Pope y Nicholas May escribieron, dos especialistas en salud y metodología de investigación, escribieron el British Medical Journal en 1995 y hablando que este abordaje, el abordaje cual y cuantitativo, dijeron, son retratados como antitético e incompatible, con consecuencias negativas, entre comillas. En el campo de la sociología se reconoce que la distinción cuantitativa-cualitativa ha creado una división innecesaria y ciertamente no ha ayudado al progreso de la disciplina. Y continúan los autores, en la investigación y los servicios de salud, las diferencias entre los métodos quali y quanti continúan siendo exagerados e incomprendidos. Y aquí yo, para tratar de analizar esta situación y superar esta situación de conflicto, voy a me auxiliar de la ayuda de este grande estudioso de método cualitativo que se llama Michael Quinn Patton, que es un autor famoso que muchos de ustedes conocen,
escribió un libro muy importante en 1980, Investigación Cualitativa y Método de Evaluación. Y otro famosísimo texto en el campo de la evaluación que se intitula Evaluación focada en la utilización. Y en 1986, Patton escribió que era importante, urgente, domar el dragón metodológico. Él definió como dragón metodológico el conflicto metodológico entre cuál y cuándo. Eso para poder superar el conflicto entre estructura social versus subjetividad o sistema versus actor. O sea, vamos con la ayuda de Patton a ver de delinear algunas aproximaciones teóricas metodológicas para aproximar estas dos áreas. Pero es interesante analizar rápidamente cuál fue el contexto de este conflicto metodológico. Al final del siglo XIX, el siglo XX, los investigadores del campo, los primeros investigadores del área de las ciencias sociales, utilizaban de forma complementaria método cuantitativo y cualitativo. Y sucesivamente, durante el periodo de la Escuela de Chicago, la grande escuela, la cuna de las ciencias sociales, entre 1914 y 1940, igualmente erano utilizzati metodo qualitativo e quantitativo, observazione partecipante, entrevista, questionario, analisi documento e datos statistici. O sea, era un'epoca di un ecletismo metodologico. Io defino ecletismo metodologico, metodo misto. Y en este 30 años de la Escuela de Chicago, a partir de esta metodología, a partir de este ecletismo metodológico, fueron producidas excelentes etnografías. Aquí estoy recordando algunas: Street Corner Society, famosos libros sobre el problema de la vida de los barrios, The Ghetto, un tema central de la sociología de la salud, de la sociología urbana, Middletown, etc. O sea, importante etnografía, nacieron dentro de la Escuela de Chicago utilizando métodos quali y cuantitativos. Sucesivamente, a partir del 1940, la Escuela de Chicago perdió la hegemonía. Perdió la hegemonía en el campo de las ciencias sociales a favor de las corrientes funcionalistas y empiristas. En los años 40 y 50 hubo la influencia del funcionalismo estructural o el estructural funcionalismo de Talcott Parsons de la Universidad de Harvard y sucesivamente de Robert Merton de la Universidad de Columbia. Siempre en los años 40 y 50 hubo el grande desarrollo y difusión de método estadístico y análisis multivariable. Y en los años 50 y 60 fue desarrollada la investigación empírica, la investigación con encuestas, o sea, fue este método cuantitativo, la encuesta, fue extendida, los métodos cuantitativos fueron extendidos en las ciencias sociales. El grande autor, el grande científico fue Paul Lazarsfeld, que tenía un pasado hasta de investigador cualitativo cuando estaba en Alemania, después emigró durante el nazismo y en Estados Unidos desarrolló muchos la survey research. Entonces, a partir del final de los años 50, inicio de los años 60, disminuyen radicalmente los estudios comunitarios y entran en el escenario, entran nuevos actores y nuevo interés. El individuo, las preferencias, el mercado, la opinión de los clientes, la propensión a consumir. Y obviamente el cuestionario se adaptaba muy bien para este tipo de estudio, para este tipo de investigación. Entonces cambió el escenario
no solo del punto di vista metodologico, ma del punto di vista de actores e intereses. Ma sin embargo, es interesante mencionar la primera ruptura dentro del funzionalismo. Es este grande, importante autore que Charles Wright Mills, que fue también un grande estudioso, y escribió un libro maravilloso, lindísimo, muy bueno, de la imaginación sociológica, y él trabaja con la metáfora del artesano humilde. Y Mills critica mucho tanto la grande teoría de Parsons, como la investigación empírica de Lazarsfeld. Y entre comillas dijo Mills, sea un artesano intelectual, evite cualquier conjunto rígido de procedimientos, evite el fetichismo de método y de técnica. Él desarrolló, recomendó de ser creativos y curiosos. Y estos eran los ingredientes de la imaginación sociológica. Y él dijo también que la imaginación sociológica, comillas, es una forma de ver el mundo que permite ver los vínculos entre problemas aparentemente privados del individuo y problemas sociales importantes. Como pueden ver, él es que rompe el modelo estructural funcionalista, mas continúa a considerar el micro y el macro, la influencia del macro en el micro. Recuerdo que Mills fue un grande autor, un grande crítico de la sociedad de Estados Unidos, escribió dos otras obras importantísimas. Una es Cuello Blanco, las clases medias en Norteamérica, y otra es Élite el Poder, un trabajo muy importante, muy interesante. Entonces, inicia la reacción al funcionalismo y el empirismo, sobre todo a partir de los años 60. Y, de hecho, a partir de este periodo, de los años 60, son desarrolladas muchas abordajes alternativas al funcional estructuralismo, y son desarrolladas nuevas estrategias de investigación cualitativa, denominadas naturalistas o constructivistas o interpretativistas. Y aquí tenemos que recordar el grande científico Herbert Blumer, que es uno de los últimos de la Escuela de Chicago, que continuó desarrollando métodos cualitativos, Blumer es considerado el teórico de la observación participante en las ciencias sociales. Y es el líder del interaccionismo simbólico, que es, usted sabe, una corriente importantísima. Así, a partir de los años 60, y gracias al movimiento estudiantil de protestas, y gracias al movimiento de los operarios, también de los obreros, en Europa y después en todo el mundo, esta protesta que desestabilizó un poco el sistema conservador, permitió también a las metodologías de tener una puerta abierta para producir nuevas metodologías, y en este contexto hubo una interesantísima producción de metodología cualitativa micro. Y aquí estoy mencionando algunas: interaccionismo simbólico, etnometodología, elección racional, la teoría fundamentada en los datos, la neofenomenología, todas corrientes de investigación que se centran en el interés del día a día diario de la persona. Se preocupan también de aquellos aspectos que los sociólogos tradicionales, los cientistas sociales tradicionales, creían que no eran importantes, aquel aspecto definido como triviales sin importancia, y critican cualquier intento de explicar la acción humana a partir del macro. Y quienes muestran preferencia para el intersubjetivo, el micro, en detrimento de instituciones y lo macro. Y ese, después vamos a ver un punto débil, porque no podemos esquecer
los condicionantes de las instituciones y del macro. Así, a partir de la mitad de los años 80, varios estudiosos han comenzado a desarrollar un nuevo enfoque teórico y metodológico para superar este conflicto entre sociedad e individuo, teoría macro, teoría micro, estructura, sujeto, sistema y actor social. O sea, un nuevo desafío, los estudiosos de las ciencias sociales tenían un nuevo desafío. O sea, necesitaban un esfuerzo grande para superar este conflicto, para superar la alternativa micro-macro, pero reconociendo que hay una diferencia analítica entre los dos conceptos, porque trátase de dos dimensiones importantes de la realidad. Son dos cosas diferentes. Aquí yo menciono Geoffrey Alexander, que escribió un libro importantísimo donde introdujo, habló de la importancia, de la urgencia de renovar las ciencias sociales desde el punto de vista metodológico, y él escribió, en comillas, el conflicto entre diferentes enfoques se ha convertido en el problema de relacionar los dos niveles distintos de las realidades. O sea, del conflicto, el problema no es más el conflicto, mas el problema es identificar relaciones, links. En esta línea, muchos autores trabajaron en estas líneas. Muchos autores, como ustedes pueden ver aquí, yo ahora voy solo a mencionar algunos de ellos, pero muchos autores trabajaron en estas líneas. Por ejemplo, Pierre Bourdieu, en un análisis, una discusión muy interesante sobre este objetivismo y subjetivismo. Él escribió, en comillas, la falsa dicotomía entre objetivismo y subjetivismo ha sido el principal obstáculo para construir una teoría adecuada de la sociedad. Y de hecho, él definió, él habló de constructivismo estructuralista, o sea, el agente social, para Bourdieu, puede construir realidad, mas dentro de un contexto de macro condicionantes, de un contexto económico y social, dentro de una estructura. Y para Bourdieu, esa era la condición para que la ciencia avance, o sea, considerar las dos dimensiones de la realidad. En la misma dirección, Margaret Archer, muy importante, presidente de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, ella también trabajó la relación estructura-acción y escribió, entre comillas, es necesario comprender los vínculos entre estructura y acción, desde el momento en que no hay un micromundo aislado, ni un mundo de la vida separado del sistema sociocultural. Por el contrario, las comunicaciones están siempre abiertas. Igualmente, Ulrich Beck, el teórico de la sociedad de riesgo, que infelizmente murió prematuramente, él también en el libro La sociedad del riesgo, en la página 326 de una edición en la lengua italiana, escribió, comillas, creo que el realismo y el constructivismo no son una alternativa binaria, ni una mera cuestión de fe. La fidelidad a cualquier punto de vista particular o perspectiva teórica no debe ser juramentada. La decisión de adoptar un enfoque realista o constructivista para mí es un aspecto más pragmático, es decir, elegir los medios correctos para lograr el objetivo deseado. Y hasta en la investigación antropológica aplicada a la salud, el grande Eduardo Menéndez, científico, grande estudioso argentino que trabajó muchos años, trabaja ainda en México, se enfocó esta relación
entre estructura y sujeto y escribió, en comillas, tanto los teóricos de la estructura, cuyos intentos de interconexión a menudo se transforman en proceso de hegemonización, como por parte de los teóricos del sujeto, cuyo escaso intento de articulación se han centrado en la característica psicológica de los sujetos o en los procesos microsociales. Y después añade Eduardo Menéndez y dice, el significado sociocultural del sufrimiento debe estar relacionado con la estructura social y las condiciones de desigualdad. Cuando estudiamos los problemas de salud, tenemos siempre que tener presente el contexto socioeconómico. Este es el ensino de Eduardo Menéndez. Y también para el Boaventura de Sousa Santos, en el famoso libro que publicó en 1202 en Brasil, en 1213 en Portugal, Democratizar la democracia, escribió que la sociología se preocupa mucho, demais, con debate, en comillas, debate teórico estéril, como la relación entre estructura y acción o entre macroanálisis y microanálisis. Y añade Boaventura, la verdadera distinción y relación fundamental a establecer era entre la acción conformista y la acción rebelde. Y finaliza, al final de este autores que han trabajado en estas líneas de tentar de relacionar el micro con el macro, es importante también citar el trabajo importante de Cecilia Minayo, grande antropóloga y socióloga de Brasil, que en un famoso artículo publicado en Caderno de Salud Pública en 1993, junto con Sánchez, un biólogo, escribió alguna cosa interesante que yo gustaría proponer para ustedes. Ella dijo, en el campo de la investigación en salud pública, hay que evitar los errores causados por la vanidad de arrogarse una u otra verdad absoluta. Desde un punto de vista epistemológico, ninguno de los enfoques es más científico que el otro. Y continúa Minayo, desde un punto de vista metodológico no hay contradicción, así como tampoco hay continuidad. Ambos son de naturaleza diferente. Y después dice, por lo tanto, el estudio cuantitativo puede plantear preguntas para ser profundizada cualitativamente y viceversa. Y continúa, termina diciendo, la investigación, siendo cuantitativa, no se vuelve objetiva. Del mismo modo, el enfoque cualitativo en sí mismo no garantiza una comprensión profunda. Bueno, al final de esta presentación de este autores, volviendo al tema central, es urgente salir de este conflicto metodológico. Es urgente. Y vuelvo de nuevo a pedir ayuda al Michael Quinn Patton, que tentó de domar este conflicto metodológico y propuse el paradigma que él llamó paradigma of choice, o sea, un paradigma de escoja, de elección, como una estrategia para tentar de intermediar entre las dos grandes perspectivas que estaban en conflicto. Y él escribió aquí, el evaluador o investigador debe tener un amplio repertorio de métodos y técnicas para utilizar en la variedad de problemas. Yo me atreví de traducir pragmáticamente el concepto de paradigma of choice con la metáfora de la caja de herramientas. O sea, nos, evaluadores, investigadores, cuando tenemos que resolver un problema, tenemos una caja de herramientas, abrimos la caja de herramientas, tenemos varias epistemologías, varias perspectivas, varios métodos, varias técnicas, instrumentos, utilizando la que más nos ayuda a resolver el problema. Entonces, repito, es urgente salir de este conflicto metodológico, pero tenemos que recordar, es importante, que este debate ha contribuido al reconocimiento en nivel académico, en nivel internacional, de muchos métodos cualitativos.
o estudio de casos, la observación participante, entrevista en profundidad, que ahora son parte del repertorio de todos los investigadores y de todos los evaluadores. Y es interesante que este autor, Thomas Cook, un autor de Estados Unidos, que durante un congreso de la Asociación de Evaluación en Vancouver en 1995, él dijo, los investigadores cualitativos ganaron el debate cual y cuantitativo. Patton comenta esta expresión, esta frase de Thomas Cook, que dice, ¿ganaron en qué senso? Ganaron la aceptación. O sea, un método cualitativo ascendieron, son considerados al mismo nivel del otro método, fueron aceptados. Somos aceptados, no necesitamos luchar para la aceptación, ya está. Entonces, solo para recordar rápidamente cuáles son las grandes potencialidades de los métodos cualitativos, del enfoque cualitativo. Hay un amplio consenso a nivel internacional que los métodos cualitativos enriquecen el conocimiento en el campo de la salud y de otros sectores y mejora la descripción y explicación de fenómenos complejos y emergentes. Frente a la complejidad y a los fenómenos de emergencia, los métodos cualitativos son indispensables, imprescindibles. Los métodos cualitativos, los enfoques cualitativos ofrece una perspectiva privilegiada para comprender los fenómenos dentro de su propio contexto. A veces no conseguimos diferenciar el texto del contexto, el fenómeno social a ser estudiado de su contexto. Entonces, son importantes los métodos cualitativos porque hasta nos permiten de generar teoría, refinar teorías y producir marcos conceptuales. Entonces, no es una metodología secundaria, es una metodología importante. Podemos generar teoría. Y también hay un amplio acuerdo sobre la importancia de los métodos cualitativos porque permiten captar, abordar la naturaleza, las percepciones y los significados de las experiencias. Y, cosa muy importante, permite comprender la voz y la perspectiva de las personas que generalmente, personas y grupos sociales que generalmente son poco oídos, son excluidos. Para finalizar, el desafío es mejorar la calidad. Hoy en día no tenemos que superar el conflicto, no tenemos que brigar para ser, no tenemos que luchar para ser reconocidos, somos ya, existimos, somos reconocidos. El desafío es mejorar la calidad y la credibilidad de la investigación cualitativa. Y muchos estudiosos están en esta línea. Y de nuevo, Patton escribió un texto excelente en 1999, un artículo que habla de la importancia de mejorar la calidad de la credibilidad. Y el Patton sugiere 3 estrategias. Primero, él habla de técnicas y métodos rigurosos para recopilar datos de alta calidad y analizar cuidadosamente. Él habla de validez, fiabilidad y él menciona la triangulación, que es un concepto que nosotros en la investigación cualitativa utilizamos mucho. Y él detalla o que entiende por los diferentes tipos de triangulación. Podemos triangular métodos, fuentes, podemos triangular analistas, investigadores y hasta teoría y perspectivas. Para estudiar un fenómeno, la evasión escolar, podemos abordarla tanto con una perspectiva realista como con una perspectiva fenomenológica. Ma llamo la vuestra atención, cuando se habla de triangulación de método, podemos triangular método quali e quanti, mas al mismo tiempo podemos triangular también solamente método cualitativo. Muchas veces nosotros utilizamos observaciones, análisis documental, entrevistas, entonces
podemos triangular dentro de los mismos métodos cualitativos. Entonces, la segunda estrategia que Patton recomienda es credibilidad. Dice importante la credibilidad del investigador. Y esto depende, dice Patton, de capacitación, experiencia y habilidad. Y gusto a presentar para ustedes esta frase de Patton que dice: la formación para convertirse en un observador, para hacer observación, participante o directa, es un proceso no menos riguroso que la formación requerida para convertirse en un estadístico. O sea, necesitamos formación, la misma formación, rigurosa. Y después la tercera estrategia, Patton dice, tenemos que creer en la filosofía, en el valor de la investigación cualitativa. O sea, tenemos que dominar la investigación naturalista, los métodos cualitativos, el análisis inductivo, el muestreo intencional, el pensamiento holístico. Y dos frases interesantes de Patton en este respecto. Él dice, entre comillas, los investigadores que utilizan método cualitativo deben estar preparados para explicar y defender el valor y la idoneidad de los enfoques cualitativos. Y después, los métodos cualitativos no son más débiles ni más suaves que los enfoques cuantitativos. Los métodos cualitativos son diferentes. Y para finalizar, tenemos un nuevo desafío, eso sí. Hoy hay problemas metodológicos mucho más urgentes. Un grande reto, un grande desafío, identificar la mejor forma de transferir resultados de investigaciones e evaluaciones en la política pública. Transferir nuestro resultado académico para la política pública, para mejorar la vida de los ciudadanos. Y otro grande desafío, otro reto más importante es coproducir junto con las comunidades y su grupo representativo. ¿Cuáles métodos necesitamos para enfrentar estos desafíos? Esta es la tarea del mundo académico, obviamente en colaboración con otros sectores e instituciones. Y para finalizar, la última diapositiva, la última slide, en esta dirección trabaja Boaventura de Sousa Santos, el presidente del Centro de Estudio Social. Y es muy interesante que en la prensa, él publicó este libro en 2018, sea en lengua inglesa, sea en español, sea en portugués. Interesante, tiene una parte de este libro que está muy basada en los principios de Charles Wright Mills, que hablé poco antes. Y cita Boaventura el trabajo importante de Mills, la imaginación sociológica, y también Boaventura, a partir de la metáfora del artesano, propone la metodología no extractivista, no extractivista. Y él, entre comillas, el científico postabisal recurre a metodología como un artesano recurre a herramientas y técnicas, creativamente en lugar de mecánicamente. Y es interesante que Boaventura siempre reitera que el objetivo es investigar con la comunidad y no sobre la comunidad. O sea, es importante promover estrategias y actividades de cooperación, de colaboración entre diversas formas de saberes. Entre comillas, Boaventura habla de saberes científicos y saberes no científicos, incluyendo saberes artesanos, populares y vernáculos. Y ese es todo el trabajo de Boaventura que está haciendo cuando habla de ecología de los saberes en el ámbito de la perspectiva de reflexión basada en la epistemología del sur. Esto era todo, corriendo un poco, espero haber respetado el tiempo, Rodolfo. Muchas gracias y obrigados para vuestra atención. Estupendo, Mauro, estupendo el cumplimiento del tiempo. Esperemos ahora la parte que me toca a mí, que es controlar el tiempo que nos queda y que sea productivo el intercambio.
Por las dudas, les recuerdo a los participantes que el intercambio es exclusivamente a través del chat. Tenemos dos, el chat QIA o el chat convencional del Zoom. Ustedes van dejando sus comentarios o sus preguntas. Por lo pronto tenemos dos. Los voy a leer. Sí. Tenemos dos comentarios y los leo, Mauro. De José Carlos. Estimado Mauro, muchas gracias por esta conferencia magistralmente estructurada. En un contexto de complejidad y de incertidumbre propio de la era moderna que el sociólogo inglés Anthony Giddens denomina la modernidad reflexiva, me pregunto si no deberíamos sobrepasar la dicotomía discursiva entre los enfoques cuantitativos y cualitativos y pensar en una ciencia tan plural como los paradigmas que la soportan. ¿Para cuándo una metodología plural, integrante e integrada, multidimensional, que nos permita responder, más allá de lo cuantitativo o cualitativo, a los desafíos actuales de sociedad? Me da la sensación de que, si no salimos de esta dicotomía recursiva, no seremos capaces de construir colectivamente nuevas respuestas a viejos desafíos sociosanitarios. Muchas gracias, José Carlos firma. Agradezco, José Carlos, el comentario. A renglón seguido, Mauro, leo el comentario, en este caso de un querido amigo, Óscar Betancourt de Ecuador, a quien invité ayer a participar de esta reunión. Dice Óscar, muy interesante la conferencia. Pregunto, ¿qué opinión tiene sobre la objetividad y la subjetividad en la investigación? Por ahora tenemos esas dos preguntas, nos damos unos minutos por si llegan más. Y seguimos. Adelante, Mauro. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos y Carlos Betancourt. En relación a la pregunta de Carlos, sí, tiene razón, Carlos. Nosotros, es que nos quedamos parados 30 años. Del 87 había todas las condiciones para superar el conflicto. Nos quedamos y sobre todo en la salud pública, en la salud colectiva, tivemos esta discusión mucho fuerte ainda. Entonces yo creo que realmente tú tienes razón. Tenemos que llegar en una ciencia plural, multidimensional. ¿Y para qué? Como dijo Bourdieu, como dijo, mencionaste el Giddens, y como dice Bonaventura, para el avance de la ciencia y para mejorar la sociedad. No tenemos que crear falso problema. Eran problemas serios en los años 60, 70, problemas serios, mas a partir de los años 80 eran superados. Entonces, tenemos que ir para adelante. Y relativamente interesante también la pregunta de Carlos, que sobre objetividad y subjetividad. Carlos, yo estoy de acuerdo con Boaventura cuando él dice, Boaventura de Sousa Santos, él dice, no, vamos a trabajar para ser objetivo en nuestro trabajo, eso no significa que tenemos que mantener la relación sujeto-objeto. Tenemos que eliminar esta relación sujeto-objeto, pero tenemos que ser objetivos en nuestro trabajo de investigador, pero no podemos ser neutros. No somos contra la exploración para reducir las desigualdades, somos por una sociedad más justa. Entonces, no podemos ser neutros, pero tenemos en nuestro análisis, en nuestro trabajo para ayudar, para mejorar la política social y la calidad de la vida de la población, tenemos que trabajar objetivamente, mas sin neutralidad. Mauro, leo el chat que tenemos a un costado. Gloria Molina, comentarios y tal vez alguna pregunta. Gloria Molina nos dice, excelente, Mauro, gracias por compartir. Varios agradecimientos, Fernando Bertolotto, José Carlos, Nayara Begali, Nayara nuevamente, Danú, parabéns, profesor Mauro, excelente presentación, siempre brillante, gente que te conoce. Excelente, dice Liliana Ciliani,
Zuliani, excelente, muchas gracias, nos dio una claridad metodológica muy importante para continuar investigando con el método que se necesite. Excelente, doctor Serapioni, muchas gracias. Más felicitaciones. Cintia Tanaka reflexiona, muy importante la valorización de la necesidad de formación para la pesquisa cualitativa, sobre todo enalteciendo la cuestión de dar voz a la producción de marcos conceptuales. Tenemos, a ver si en la QDA alguna pregunta más. No, bien, por ahora tenemos esos comentarios. Mauro, yo aprovecho que no tengo más comentarios, te voy a plantear alguna cuestión. Es una obsesión personal. Y es una percepción. En el ámbito clásico de las ciencias sociales, el debate cualitativo-cuantitativo tendemos a pensar de que está saldado con la efervescencia de los métodos y la discusión teórica. Vamos comprendiendo los investigadores que las alternativas que tú planteas van por ahí. Pero una pregunta muy concreta, y lo digo desde un ámbito donde yo me muevo, que es el de la gestión en salud, ¿no? La gestión de los servicios, que normalmente toman sus decisiones en base a evidencia empírica. Lo vimos ahora en la pandemia. Los comités de epidemiólogos, los estudios epidemiológicos, nos orientaron en la toma de decisiones, es decir, tomaron sus decisiones orientados por estudios normalmente muy bien hechos, de seguimientos epidemiológicos, con un componente cuantitativo esencial. Pero yo tengo la sensación, porque trabajo en la gestión de los servicios, que la fase cualitativa es un buen decir, es como incorporar a un inventario de recursos que hay que tener, como decimos acá en Uruguay, lo que debe tener todo caballero y dama en su monedero o en su bolsillo, pero después en la práctica, aceptar la evidencia empírica de derivados de metodologías cualitativas no parece tener anclaje en los ámbitos de decisión. No estoy hablando de los ámbitos académicos, estoy hablando de los ámbitos de decisión política. Es mi obsesión personal, te la traslado. Quiero ver tu opinión. ¿Cómo lo ves? Sí, tienes razón, Rodolfo. Durante la pandemia, las instancias, todos los foros, los canales de participación de los ciudadanos, eso discutimos también el otro día con Pablo durante el curso, todas las decisiones fueron tomadas sin consultar, sin escuchar la opinión de los representantes de la comunidad. Entonces, es verdad que fue un momento emergencial. De hecho, en Portugal, en el primer año fue decisiones todo de los especialistas epidemiólogos, pero ya en este año ya abrieron espacios de discusión con los representantes de la población. O sea, se puede hacer. Claro, el primer momento fue un impacto grande. Ya después de 5 o 6 meses hubo crítica y algunas instituciones abrieron algunos espacios para poder escuchar, porque había que tomar medidas muy radicales. Entonces era también importante informar y también involucrar los ciudadanos. Yo creo que se puede involucrar los representantes de la sociedad civil que está organizada. Esto, yo creo que sí. Bien, Mauro, dos cosas. Tengo 2 preguntas más, pero voy a... primero le contesto yo a Sheila. Voy a revisar el chat, que aparentemente hay preguntas que no he visto. Lo voy a revisar, pero mientras tanto te hago una nueva pregunta, un nuevo comentario de José Carlos que dice: para complementar a la pregunta sobre la objetividad versus subjetividad, yo diría que la noción propuesta por Pierre Bourdieu nos da elementos de respuestas interesantes: la objetivación participante o la objetivación del sujeto de la objetivación. Mientras tú contestas, yo busco qué preguntas me comí. Adelante, Mauro. Sí, yo estoy de acuerdo con José Carlos que el Bourdieu define,
él introduce un concepto interesante, constructivismo estructural. O sea, nos podemos construir, tenemos la posibilidad de acción. Somos actores, podemos. En la verdad, Bourdieu prefiere siempre hablar de agentes. Bourdieu nunca habla de sujetos, porque sujetos da la impresión de que tenemos la plena libertad. No somos agentes o actores, entonces podemos construir en el marco de lo que es nuestra posibilidad, que depende del marco económico y social, el macro. Listo. Bien, Mauro, encontré algunas preguntas que quizás me pasé. En primer lugar respondo, se está grabando esta conferencia, va a quedar en el repositorio del Congreso. Es una de las preguntas que hacen. Pablo Anzalone pregunta o dice, comenta, muy clara y enriquecedora la conferencia. ¿Cómo pensar la superación de esa dualidad metodológica en el contexto de incertidumbre planetario sobre las salidas de la crisis sanitarias, sociales, ambientales y civilizatorias? Anda contestando esa mientras yo busco alguna otra pregunta más. ¿Cómo pensar la segunda parte? ¿Cómo pensar la superación ¿Sí? de la dualidad, de esa dualidad metodológica en el contexto de incertidumbre planetario sobre la salida de las crisis sanitarias, sociales, ambientales y civilizatorias? Sí, muchas gracias. De hecho, parece casi un falso problema esta pequeña conflicto frente a este grande problema que tenemos para frente. Es verdad. Pero de toda forma, nosotros, yo creo que el concepto de ecología de los saberes que está trabajando Boaventura es importante porque tanto en el micro como en el meso como en el macro nos tenemos que compartir, tenemos que involucrar, tenemos que reconocer voces, perspectivas, pero no podemos responder las voces, no podemos aceptar voces a veces vulgares de quien propone la anticiencia, porque hoy es complicado, hoy es muy complicado. O sea, aquí en Italia tenemos 5 millones de obreros, 5 millones que no se vacinan, y en el mundo tenemos billones de personas que no tienen acceso a la vacunación. Entonces, realmente ese es un problema macro grande que, no sé, Pablo, no respondí a tu pregunta, pero es compleja tu pregunta también. Bueno, un comentario de Sheila, que Mauro, ¿puedes por favor recomendar algún texto de Patton? Sí, yo tenía yo tengo dos textos y también, ¿cómo hago para recomendar? ¿A quién puedo enviar? Bueno, ahora tal vez no tienes tiempo. Voy a poner mi correo electrónico, Sheila, Sí. lo pongo ahí y sí. Mauro me lo envía a mí, yo te lo envío a ti. Perfecto, Sheila, perfecto. ¿Está? Ahí está mi correo electrónico, me lo envían y yo le traslado la pregunta y después te la contesto con lo que comente Mauro. Nos quedan 5 minutos y 3 preguntas, las hago rapidito. Dice Oscar Bentancur, que fue uno de los que te hizo la primera pregunta, objetividad, subjetividad. Lo que pasa es que pienso que hay una falacia al considerar que las técnicas cuantitativas son atribuidas como objetivas, verdaderas, y a las cualitativas como subjetivas, falsas. En el ámbito de los profesionales de la salud es muy fuerte esta falsa dicotomía, tomada más bien como una correcta apreciación. Yo creo que yo me siento interpretado en el comentario de Oscar, Mauro. Fue un poco lo que yo tal vez más confusamente quise decir. Adelante y tenemos una pregunta más y vamos a ir terminando por ahí. Sí, Oscar, es falso esta... no es verdad, como dijo la Minayo, como dijo varios autores, no es verdad que la cuantitativa es objetiva y la cualitativa es subjetiva. Tiene un autor que se llama, un especialista de los estudios de casos,
estudio de caso, que no es, después le recuerdo, que dice, si no se puede generalizar un estudio de casos, tampoco se puede generalizar un experimento. Es verdad. ¿Por qué podemos? Entonces, o sea, no es verdad. En nivel científico, hoy en día, no hay más esa cuestión de lo cuánto, cuál, uno es científico, uno no es científico. No, podemos, estamos vacunados en este. Bien, Mauro, yo voy a tomar una decisión. Te voy a leer algunos comentarios, pero ya no te voy a dar tiempo de respuesta porque estamos terminando. Pero invito a los compañeros, conociendo además, no consultando a Mauro y conociéndolo, que si tienen preguntas, interrogantes y cuestiones, me las hagan al correo electrónico, que yo se las voy a trasladar a Mauro, que Mauro seguramente me las va a contestar a su forma y modo. Aprovechen ese correo electrónico que les dejé ahí. Leo simplemente algunos comentarios que tengo acá para finalizar. Estamos realizando pesquisa quali y quanti como uso de la escala tipo Likert, complementada con extractiva semiestructurada. Hasta el momento con resultados significativos. Bueno, ahí dan cuenta de una experiencia. Por otro lado, más agradecimientos. Una afirmación. Me gusta esa perspectiva de la ecología de saberes de cara a los desafíos del pensamiento crítico en esta etapa. Lo dice nuestro amigo Pablo Anzalone, Mauro. Sí. Bueno, otros agradecimientos. También sucede que se pretende, Luz Natalia dice, también sucede que se pretende superar ese dilema en algunos casos usando uno y otros métodos sin rigor ni profundidad. Acá, bueno, tú mencionás a Robert Stake, ¿de acuerdo, Luz? Voy a leer un último comentario que apareció en el QA y dice Fernando Bertolotto, como Boaventura de Sousa, Bourdieu consideraba su tarea de investigador también como tarea emancipatoria, comprometida con las desigualdades sociales. La sociología es un deporte de combate, dijo alguna vez. En el campo de la salud, el compromiso ético y político del investigador cualitativo con estas dimensiones de las problemáticas estudiadas no es una condición del reconocimiento de la investigación cualitativa. Bueno, ya no tenemos tiempo. No tenemos tiempo porque además inmediatamente viene el profesor Antonio Costa. Para mí ha sido un privilegio, un placer, y quiero destacar una cosa muy importante. Dos cosas en Mauro Serapioni. La pasión, muy tana, muy italiana, en su retórica, en su discurso, en la pasión y el convencimiento, y además, lo dije ayer, la humildad académica. Eso es un valor a construir. Y te digo, Mauro, que desde el pequeño espacio en el que estamos nosotros, tu epistemología es nuestra epistemología. Realmente es así. Un orgullo haber moderado esta conferencia. Nos vamos de sala y seguimos. Muchas gracias, seguimos con el programa. Rodolfo. Son para mí, gracias a todos. Gracias a todos los participantes, a todos los muy importantes comentarios y preguntas. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.